Tenemos la grata compañía de Luz Helena Zapata Suárez, una geóloga con maestría en geofísica. Cuando hablamos de geología, yo la idea que tengo, Luz Helena, es que la dimensión del tiempo para los geólogos tiene una característica muy especial, oye, y es que ustedes hablan de, no, es que hace 60 millones de años, como si estuvieran hablando, eso ocurrió antier. Sí, Es decir, me llama mucho la atención el tema de la dimensión del tiempo para para una un geo. disciplina y una ciencia como la de la geología. Eh, Dinos una cosa, ¿a ti cómo se te ocurrió estudiar geología? ¿Por qué razón tú te dedicas a la geología? Que creo que te apasiona, es un tema que... Sí. Bueno, Gracias. eso en primer lugar. Ujú. Ahora nos contesta. Y también tenemos la presencia de Jorge Iván Zapata, uno de los líderes aquí de Ateneo. Y vamos a conversar con Luz Helena sobre un tema que hace parte de su vida profesional, que es el conocimiento que tiene sobre el petróleo, pero no vamos a hablar tanto de petróleo como de las implicaciones que tiene en la situación actual, particularmente el tema de Irán Ujú. y el conflicto que se está viviendo en este momento allí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy encantada pues de tener este conversatorio con ustedes. Y a ver, pues sí, yo soy geóloga, tengo la maestría en geofísica, ambas realizadas pues en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Barcelona de España. Esta es una convocatoria que la hacemos extra, dado que, pues, Lucilena, nuestro grupo es más amplio. Ahí hay otro, es un grupo de intelectuales que manejamos diversos temas Ujú, a través de este enlace, y nuestro grupo se llama el Ateneo, ujú. pero dada la coyuntura de que estabas en Colombia, porque tú eres una viajera permanente, yo le propuse a Lucho que aprovecháramos estas vacaciones para invitarte y nos ilustraras sobre toda esta experiencia y la experiencia tuya en Irán. La empresa ahora mismo tiene barcos en todos diferentes puntos, pero ¿qué pasa? La situación geopolítica actual. Esta situación obviamente afecta nuestro trabajo. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que hay lugares, por ejemplo, tengo compañeros que están trabajando, estaban en un proyecto en Pakistán, ¿no? Entonces, esto ya se considera una zona de alto riesgo. Cuando tú haces parte de proyectos en zonas complicadas como esta, al personal le dan un plus que se llama plus de seguridad porque a nosotros nos pagan por el día que estás en el barco. Pero claro, al final, digamos, esta es una zona que ya la empresa ha decidido salirse porque no compensa. Hay otras zonas que son, entonces, claro, otro problema que estamos teniendo es el precio del combustible, obviamente. Esto afecta enormemente nuestro trabajo, porque para que te hagas una idea, en 6 semanas de proyecto que yo hago, 6 semanas de turno, a un barco se le pone combustible aproximadamente 3 o 4 veces durante el turno. Ahora mismo no tengo el número de la cantidad pues de combustible que se le pone, pero yo sé que cuando se le pone combustible al barco, que es diésel, puede estar aproximadamente 24 48 horas de forma continua. Viene otro barco, que es el que trae el combustible, se conecta por una manguera especial a mi barco y está conectado durante 24 48 horas. Obviamente esto irá pues a una velocidad muy bajita, pero es una cantidad de combustible enorme. Entonces, claro, la cuestión es que hoy las empresas, desde que estamos teniendo esta situación un poco complicada, pues no pagan los proyectos, no compensa hacer toda esta exploración, pagar los barcos, todo lo que implica los costos de una adquisición de datos, porque igual el combustible es demasiado costoso. Entonces, sí que estamos viendo en la empresa que ahora mismo hay 4 barcos que están en puerto de los 9 que tenemos. Igual cuando yo empecé en el 17, todos los barcos estaban activos y había proyectos uno tras otro. Ya de un tiempo para acá y obviamente con la situación actual, las empresas no están pagando por la adquisición de datos porque no les compensa económicamente. Entonces, claro, los barcos van a puerto y yo lo que digo, estar un barco en puerto es como un parqueadero extremadamente costoso. Cada día cuesta muchísimo dinero, ¿no?
Entonces no es productivo, no compensa. Entonces sí que en esa situación, eso es un problema. Y el otro problema que estamos teniendo es que el petróleo sí que es verdad que se está acabando. O sea, eso es una realidad y es un hecho. Entonces, mientras hace unos 10, 20 años, por ejemplo, el Mar del Norte siempre era una zona, Mar del Norte es la parte británica, la parte noruega. En esta parte eran las partes más prolíficas a nivel de Europa. Ya de unos años para acá, pozos secos, se hace exploración y no son pues secos, no es productivo, no. Entonces ya no hay grandes descubrimientos en esa zona. Hace 30 años sí. Entonces ahora cada vez cuesta más sacar petróleo, explorar, perforar plataformas. Y, por ejemplo, un ejemplo de eso es que ahora Brasil está muy activo. Cuando hasta hace unos años decían, no, la columna de agua es muy profunda en Brasil, no compensa perforar ahí. Pues ahora sí, ahora resulta que sí compensa porque cada vez nos estamos encontrando con zonas más complicadas y zonas donde ya muchos pozos pues explora y salen secos. Entonces, claro, eso es otra realidad. Por eso ahora vemos como el boom, por lo menos en Europa, de las energías alternativas, que son la energía eólica, la energía solar, geotérmica, donde la hay, por ejemplo, en Noruega, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Que no va a suplir la demanda energética que hay actualmente en el globo, en el mundo, sobre todo países como Estados Unidos, como la India, como China, aunque China, pues ellos están explorando muchísimo la energía eólica, la energía solar, pero sí que es verdad que para la demanda energética que tenemos al día de hoy, la única fuente realmente eficiente sigue siendo el petróleo, pero el petróleo no es de forma indefinida, no es un recurso indefinido, ¿no? Es un recurso finito, entonces obviamente esto afecta a mi trabajo porque es de lo que vivo yo. Cada vez es más complicado y más costoso perforar para buscar petróleo y que las empresas paguen. Y dos, obviamente la situación geopolítica actual del mundo pues hace que no, por ejemplo, ahora mismo el precio del combustible no compensa pues económicamente. Uy, no, complicadísima la situación, ¿no? Claro. Ahora, pero mirando al margen pues de toda esta situación actual, Uh -huh. eh, como tú describes, has sido una viajera permanente y tu trabajo creo que tiene unas características muy específicas. Tengo entendido que si te vas para el buque tienes que quedarte ahí anclada las 24 horas Sí. y eso se traduce en una compensación porque vas a estar un tiempo y vas a estar libre otro tiempo que Uh -huh. utilizas Uh -huh. para viajar al menos en la zona donde estás. ¿Mm? Sí. Y en ese sentido, tengo entendido que pues tuviste la oportunidad de ir a Irán. Uh ¿Mm? -huh. ¿Por qué Irán? Te lo planteo, Luz Helena, porque es que nosotros, a raíz del conflicto que hay entre Estados Unidos e Israel con Irán, pues hemos dado una charla sobre este tema y nos inquietaba mucho a todos la situación concreta de Irán, es decir, qué pasa dentro de Irán, cuál es la situación, cómo es su vida allá. Y como tú tuviste la oportunidad de estar allá, pues sí nos gustaría que tú nos hablaras de eso, ¿no? Nos Claro. hablaras del Irán que conociste, del Irán que viste, para que más o menos nosotros tuviéramos una visión, así sea muy general, de cómo es la vida normal en Irán. Uh Porque -huh. Occidente habla mucho de eso. Sí. Occidente habla mucho de las restricciones a los derechos de la mujer, se habla mucho de que los ayatolás tienen pues un sistema antidemocrático, que la guardia de los ayatolás es una guardia muy estricta y que hay un sistema de espionaje interno dentro de Irán y que seguramente que por eso, según esa versión, habría una zozobra permanente en cuanto a la tranquilidad de sus habitantes, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, nos gustaría que nos hablaras de eso, ¿no? Claro. De qué fue lo que viste en Irán. Bueno, pues yo, ¿por qué Irán? O sea, yo realmente todo también empezó como, yo recuerdo como muy joven, incluso yo creo que todavía vivía aquí, y esto que ves los documentales pues de National Geographic o de Discovery Channel, y en alguna vez yo me acuerdo haber visto un documental sobre Irán, sobre la arquitectura, y bueno, yo dije, me prometí que algún día tenía que ver esas maravillas en persona, o sea, a mí me parece
que la arquitectura que hay en Irán, esas mezquitas, pues son absolutamente maravillosas y eso fue lo que me atrajo. Entonces yo siempre tuve desde muy joven esa atracción porque es como el país de mis sueños, o sea, eso me parecía el cuento pues de las mil maravillas y yo dije, yo quiero ver eso. Claro, pasaron los años y bueno, ya trabajas y siempre, Irán siempre lo tuve como en mi número uno de país a visitar, pero sobre todo fue la arquitectura, pues, que es lo que siempre me atrajo. Entonces tengo unos amigos que son Verónica y Pablo, creo que los conoces, ellos son de España, y en alguna conversación de bar, de tomarse una cerveza, salió que ellos viajan mucho y me dijeron, queremos ir a Irán de viaje de novios, digamos, de ir juntos. Ya cuando me dijeron esto, pues yo dije, yo me apunto, yo quiero ir con ustedes. Y lo planeamos y salió así, o sea, salió así, ya yo tenía, porque realmente sí me da un poco de respeto ir sola. ¿Y por qué? Por lo que escuchas, por la propaganda que hay, por lo que escuchas todos los días en las noticias, ¿no? ¿Tú crees que si va una mujer sola a Irán, pues le va a pasar de todo? Entonces tenía un poco ese respeto, más no miedo, sino que yo dije, bueno, un poco hay que ser sensato y si voy a un país como este, pues prefiero ir con otra persona. Ya con que una persona me acompañe ya es suficiente. Entonces, bueno, ellos son mis amigos y decidí ir con ellos. Antes de ir al viaje a Irán, fui a Londres y fui al barrio musulmán de Londres, que es un barrio muy, muy grande, y ahí compré pues lo que es mi ropa para viajar. Allí me enseñaron en las tiendas de ropa de Londres a ponerme el hijab de forma correcta, compré pues eso, camisas de manga larga, pantalones, y bueno, es un poco conservar esa etiqueta a la hora de vestirse como mujer. Y en el consulado nos dijeron, ¿no? En la entrevista que fueron muy amables, o sea, la principal regla es que eso, si viajas allí, sigue las reglas como cuando vas a la casa de cualquier persona. Y las reglas son, pues, por favor, no te quites el pañuelo y trata de llevar un poco una ropa un poco holgada. Simplemente eso, nada más. Y para los hombres, pues, usar pantalón, ¿no? Preferiblemente. Y ya, entonces viajamos, hicimos un viaje de 2 semanas. El vuelo fue Madrid, Estambul, Estambul, Teherán. Aterrizamos en Teherán y a partir de ahí la idea nuestra era hacer una ruta hacia el sur. La ruta es un poco siguiendo la ruta de la seda, ¿no? Entonces empezamos en Teherán y de ahí pues lo que hicimos fue un viaje de 15 días para terminar en Yazd, que es la ciudad más al sur de Irán. Entonces, ¿cómo hicimos? La primera impresión cuando aterrizamos allí, obviamente uno siempre va con un poco de, ¿cómo decir? Como de miedo, ¿no? O de respeto, no sabes con qué te vas a encontrar. Y desde el primer momento, la primera vez que llegamos a Teherán, entonces Teherán era la última ciudad porque como el vuelo de regreso era de Teherán a Madrid, dijimos, ok, Teherán la dejamos para el final. Entonces la primera ciudad que visitamos fue Qom, que es la foto número 1. Esta es la ciudad más, está a 200 kilómetros al sur de Teherán y es la ciudad más sagrada de Irán. O sea, es la ciudad que está aproximadamente, sí, como a 200 kilómetros y es la ciudad sagrada del chiismo islámico. En esta ciudad ya nos habían advertido que es donde iremos a encontrar un poco más como esa etiqueta más fuerte a la hora de vestir. Entonces lo que estamos viendo aquí es la parte principal o la principal mezquita en Qom, se escribe Qom. Y en esta ciudad, cuando nosotros ya, sí, pues pasamos a la siguiente foto, por favor, creo que es la número 2. Claro, aquí estoy yo. Entonces, esta fue la ropa que había comprado en Londres y esta es una de las mezquitas más hermosas que tenemos en Qom. Entonces, lo que ocurre en Irán es que muchas de las mezquitas obviamente tienen un área reservada para la oración y en la cual pues obviamente entran los locales y otra parte es la que es abierta para los visitantes. Entonces, cuando llegamos aquí, esa mezquita que tenemos al fondo es de las mezquitas que estaban abiertas para los visitantes. Cuando entramos ahí, entonces a las mujeres nos dan una especie de túnica, un burka, ¿no? Realmente el burka hay que distinguir porque está el burka que te cubre totalmente la cara y el burka que te deja la cara al descubierto, pero que vas totalmente cubierto hasta los pies. Entonces, en esta ciudad fue la única ciudad de todo Irán donde a nosotras, cuando vas a estas mezquitas, te lo dan a la entrada. Hay unas mujeres que te dan
la especie de burka y te lo tienes que poner durante toda tu visita a las mezquitas. Aquí vimos muchas mujeres vestidas de negro, sobre todo mujeres más, digamos, mayores. Yo no sé, a ver, bueno, esto es en el bazar que fue después. No tengo bueno, no tengo la foto de aquí, es que estoy tratando de ver las fotos. No, este es en un bazar, pero bueno, en esta ciudad de Com sí que porque van mucho de negro, porque ellas se hace como esa forma de honor a los mártires que han muerto, ¿no? De en toda la historia de Irán, digamos, ellos siempre rinden como ese homenaje o esa oración, ese respeto, ¿no? A todos los mártires que han muerto. Entonces, de hecho, ves muchas fotos pues, de grandes personajes, sobre todo, pues, que ellos consideran históricos en las calles. Y esto obviamente estamos hablando después de la Revolución Islámica, es como una parte del gobierno que en todas las calles de Irán pues ves fotos de los del ayatollah o ves fotos de estos mártires y en esta ciudad veas a las mujeres vestidas de negro, pero es en la única parte donde vimos esto y es como un respeto, como un homenaje, ¿no? a estos mártires. Entonces, bueno, en esta ciudad lo que se respiras como mucho respeto, mucho silencio. O sea, realmente es como la misma sensación que tú tienes cuando entras a una catedral católica, a una gran iglesia, pues obviamente es como demostrar mucho respeto, ¿no? Entonces, después de ahí fuimos allá, pues entonces, a ver, luego fuimos a la ciudad, o sea, todo el trayecto que hicimos es hacia el sur. Entonces, luego fuimos a la ciudad de Isfahán, que ya serían las siguientes fotos que vemos ahí. Es la número 5. O sea, la número 4 y la número 5 es en la ciudad de Isfahán. Esta chica que sale aquí fue nuestra guía. Esta niña es una niña adorable. Ella creo que tiene 20, 21 años, una niña muy joven. Entonces, bueno, ella cuando llegamos al bazar, que era la foto anterior, la número 4, estábamos en el bazar de Isfahán, fue lo primero que visitamos. Entonces, claro, ellos se dan cuenta inmediatamente que eres turista y el país, como sabemos, o sea, el país por la situación que tiene, no es un país que reciba mucho turismo, ¿no? No es como, yo qué sé, como Tailandia, ¿no? Entonces, realmente ellos, la gente local inmediatamente se dan cuenta que eres turista y vienen a ti. Entonces, esta chica vino a nosotros, tenía una personalidad arrolladora, maravillosa. De hecho, ahí se me ve, estamos súper riendo porque contaba muchas bromas, ella nos hablaba muchísimo, era como muy alegre. Entonces dijo, ¿quieres que te muestre el bazar? Puedo ser la guía vuestra y nosotros pues Era en inglés, Luz Helena, claro, se comunicaban en inglés con ella, ¿no? eso exactamente con ella y esto es un punto interesante. Desde que aterrizas, desde el momento uno que estás en Irán, jamás tuvimos problemas con el idioma. Es un país que yo diría que la mayoría, sí, no tuvimos problemas. Solamente en los pueblos muy pequeños al sur de Irán, sí que solamente hablaban en farsi, ¿no? Pero en general la gente tiene un nivel de inglés estupendo. Esta niña que salía en la foto, entonces pues ella se acercó a nosotros, quiere que sea vuestra guía, dijimos que sí, y bueno, nos contaba que ella estaba para estudiar en la universidad, creo que ella quería estudiar arte y música. De hecho, ella nos enseñó algunos vídeos que desafortunadamente no conservamos porque los enseñó en su teléfono. Ella tocaba la guitarra y canta, tenía una voz muy bonita y bueno, decía que eso era lo que hacía en sus ratos libres, ¿no? Le gustaba mucho cantar, tocar la guitarra y bueno, entonces con ella nos llevó al bazar y luego nos llevó a un bar. Entonces, claro, Perdona, Luz Helena, ¿y qué tipo de música cantaban? ¿Música música de como Irán? tradicional iraní, es una Tradicional iraní. música, sí, o sea, para nuestros oídos, claro, no es una música occidental ni mucho menos, es una música muy tradicional y obviamente eran farsi, ¿no? Entonces en el idioma de ellos. Eran una música muy bonita y lo que te digo, la niña tenía una voz muy bonita, estupenda, ¿no? Entonces ella nos contó esto, ¿no? Y luego ella nos invitó a un bar, bueno, dijo, vamos a un bar para que vean un bar tradicional en Isfahán, ya era noche, ya era las horas de la noche. Entonces, claro, es el punto que en Irán el alcohol está prohibido en todo el país. Entonces, esto obviamente impacta un poco.
al principio. Y claro, cuando vas allí a los bares, pues por ejemplo te ofrece, ellas toman mucho té, es un país, yo creo que esto viene un poco la influencia británica, y toman mucho té. Entonces claro, vas y ves la carta, ves el menú y te ofrecen un té de mojito. Entonces claro, Pablo, mi compañero, él dijo, uy, mojito, pero esto es mojito de verdad. Esto para mí fue curioso porque mojito, como bien sabemos, es el cóctel este, ¿no? Con ron y hierbabuena. El hecho es que cuando él le preguntó a ella, ay, esto tiene mojito de verdad, ella dijo, pero ¿a qué te refieres con mojito? Mojito es un sabor que tiene hierbabuena, es un té con hierbabuena. Y él le decía, ya, pero no tiene nada que ver con el mojito. Y ella dijo, yo no sé qué es el mojito, ¿qué es el mojito? Entonces, claro, esta niña tiene 20 años, esta niña nació después de la Revolución Islámica en 1979, ¿no? Entonces, ella nació ya en este Irán, ¿no? Después de la Revolución Islámica, ella no sabe lo que es el alcohol, o puede que sepa lo que es el alcohol, lo que es una cerveza, sí, pero tal vez ella en medio me pareció como una respuesta, una pregunta inocente, ¿no? ¿Qué es el mojito? Y dijimos, mira, en Europa, en España, tenemos lo que son los cócteles, ¿no? Y entonces los cócteles se hacen, es una mezcla, en este caso el mojito tiene ron, tiene zumo de jugo de limón, tiene hierbabuena, y se hace una mezcla y la gente bebe eso. Y ella dijo, yo no sé, yo nunca había escuchado eso. Entonces, bueno, eso me pareció como una parte que recuerdo mucho. Y lo que te digo, te venden también cerveza sin alcohol en todos estos bares, pero ella me dice que no es algo muy popular. Digamos, ella no toma eso, ella siempre cuando sale con sus amigas y esto, pues siempre toman té. Entonces, lo que te digo, hay tés de todos los sabores, hay muchas variedades de té, porque, claro, esta foto fue en el restaurante al día siguiente y ahí pues en este restaurante, ya era un restaurante en Isfahán, nuevamente, y era un restaurante, allí los restaurantes también nos impactaron mucho porque son muy pomposos, tienen muchos vitrales, tienen una decoración que un restaurante de estos en España, mejor dicho, sería una cuestión pues de clase súper alta, igual un menú de 200 euros, o sea, no estamos acostumbrados, por lo menos en Europa, a este nivel de pomposidad que tenían los restaurantes, y la gente se viste mucho y van muy vestidos, van muchas familias a estos restaurantes, las familias iraníes van, pues eso, los padres, se ve que va toda la familia al completo, los hijos, la nuera, todo el mundo, y ves como muchos espejos de colores, unas mesas con manteles de tela preciosos, entonces hay mucha suntuosidad. Este es el típica, es una comida pues muy, digamos, los menús son muy sencillos. Esto es un menú típico que se repetía mucho, que básicamente es como lo que llamamos en Occidente el kebab, ¿no? Que es este palo de madera donde lleva, ellos generalmente comen cordero y pollo, es principalmente esto, no ves ternera, y obviamente el cerdo está prohibido. Entonces, principalmente el menú consiste de esto. Aquí no lo pusieron con patatas fritas o papas a la francesa que llaman aquí, porque vean que éramos europeos, entonces como por darnos el gusto, ¿no? Pero bueno, nosotros nos hizo la gracia, pero generalmente ellos no comen este tipo de papas. Aquí lo que suelen poner suele ser lo que se llama el kebab, que es un pollo con diferentes especias. Ellos tienen muchísimas especias allí, entonces lo sazonan con estas especias. Y una cosa curiosa es que siempre ponían una cebolla y un limón. Entonces, eso nosotros al principio nunca preguntábamos por qué nos ponen un trozo de una cebolla cabezona, que es aquí en Colombia, y un trocito de lima o limón. Entonces ellos decían que cuando se acaba de comer, ellos comen un trozo de cebolla, lo mastican y luego se ponen la lima en la boca, y es una forma de quitar el sabor de la comida y como de limpiar tu boca cuando has acabado de comer, ¿no? Esto es otra de las curiosidades que nos dio. Esto es en un restaurante también en Isfahán. Otra curiosidad, pues a nivel, digamos, más de restaurante, es que allí los locales no comen en mesas, generalmente es como está aquí, ¿no? Son alfombras persas, obviamente, y ahí lo que tengo es un cóctel, un mojito, obviamente sin alcohol. El tema del mojito es lo vimos en muchos restaurantes, ¿no? Es simplemente como eso, un jugo de hierbabuena con limón.
y los platos te los ponen así en una bandejita y bueno, es una experiencia, me parece interesante, ¿no? Lo de comer en las alfombras. En los restaurantes se ven, lo que te digo, muchas familias, es algo como muy común, de así como de todos los días, de ver a las familias con los niños, no tengo o sea, lo que te busqué las fotos muy rápido, pero sí que en mis recuerdos tengo esto. Entonces, volviendo al tema de los restaurantes, de andar por la calle, la gente siempre se acercaba a nosotros, o sea, siempre. No hubo una ciudad, no hubo un pueblo, pues, donde la gente no viniera a hablarnos a nosotros. Esta foto ya es en Shiraz, que es incluso más al sur. Entonces, cuando llegábamos a una ciudad, ¿cómo viajábamos en las ciudades? Las distancias son muy grandes, es un país enorme. Entonces, para que te hagas una idea, el trayecto entre una ciudad y la siguiente, estamos hablando de igual 4 horas. O sea, 4 horas por carretera. Las carreteras son muy buenas, unas carreteras de enormes en muy buenas condiciones, pero también las vimos como muy vacías muchas veces. O sea, no es un país que tú veas que la gente viaja mucho por carretera. Entonces tú igual estás kilómetros y kilómetros y no ves absolutamente nada. Los paisajes son muy bonitos porque son los montes de los Sagros, es una cadena montañosa de las más importantes, pues en esta zona es espectacular, ¿no? Entonces, tienes todo el tiempo el paisaje constante de las montañas enormes de los Sagros, pero claro, muchas veces son carreteras muy vacías, no ves como lo típico de el restaurante carretera o gente vendiendo cosas en la carretera, no, porque la gente no viaja mucho por carretera. Entonces, bueno, eso fue algo curioso. Entonces, en las ciudades que íbamos llegando, tú vas a la calle y como ya ven que eres turista, tú dices, mira, estoy buscando un carro que me lleve a Shiraz o quiero un carro que me lleve a Isfahan. Entonces ellos te dicen, venían los señores, los conductores, ah, mira, yo tengo un taxi, te cobro tanto. Y ya, entonces es un país muy, muy seguro. O sea, al principio obviamente te da desconfianza, pero hablábamos en los hoteles, preguntábamos y decíamos, oye, ¿qué tan seguro es que yo me vaya con un señor en un taxi a otra ciudad que está igual a 4 horas de distancia? Y me dice, no tienes ningún problema. Generalmente pregúntale que tenga su licencia de conductor, de taxista. Entonces sí que la preguntábamos, pero bueno, era un carnet que te viene todo en farsi, o sea que tienes que un poco pues fiarte de lo que pone ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, siempre nos dijeron tranquilos, ¿no? Y a los turistas se les protege mucho. O sea, aquí si una persona se vende con un turista, pues, mejor dicho, recordemos que es un país donde tiene unas políticas, pues, bastante restrictivas en ese sentido y es un país donde existe la pena de muerte. Entonces, pues, yo creo que eso hace que realmente sea un país también muy seguro y sobre todo con el turista. Entonces, sí, íbamos a las ciudades y buscábamos a los taxistas en la calle y hablaban ellos todo en inglés, todos hablan inglés perfecto y decíamos, bueno, entonces ahí entras lo que se llama negociar, ¿no? Pues tú me cobras tanto, tú tanto, listo, pagas otro punto en Irán es que es todo en efectivo, las tarjetas no funcionan allí. Entonces, eso ya lo sabíamos de antemano, entonces tienes que llevar todo el efectivo, todo en cash, ¿no? Contigo. Entonces, claro, tienes que hacer un control del manejo del dinero porque claro, lo que no quieres es cambiar mucho dinero y que luego no lo puedas o luego pierdas, ¿no? Entonces, bueno, siempre andábamos con lo que se llama una riñonera, ¿no? Aquí y negociabas el trayecto de una ciudad a la otra y maravilloso. Entonces, este señor que tenías en las fotos, el chico que salía ahí como en una comida con nosotros, este chico fue en Shiraz, creo. Bueno, un chico absolutamente maravilloso, él fue nuestro guía. Y bueno, este chico nos enseñó la ciudad, nos llevó de tour. Puedo ver las fotos un momento y igual te cuento un poquito que no las estaba viendo ahora mismo. Sí, es él fue nuestro guía. Esto es con una especie de como la Coca-Cola iraní, ¿no? Bueno, por decirlo algo, ¿no? Es una especie de cola que tiene, a mí me gustaba mucho porque tiene un marinero, no se aprecia bien, pero bueno, era un marinero que sale en la foto. Y este chico, bueno, era un chico que era historiador, o sea, bueno, un chico tenía sus 40, 50, sino que se le veía así como muy joven. Y él había estudiado historia, sabía muchísimo de arte
y él nos fue nuestro guía en Shiraz, y entonces como curiosidad, él iba con nosotros a todas partes en el carro. Eh, claro, él, por ejemplo, nos preguntaba mucho, claro, cuando tú dices España, los hombres sobre todo, ¿no? Ah, el Real Madrid, el Barcelona, ¿no? Siempre o sea, esto es absolutamente, está en todas partes, ¿no? Entonces, ¿tú de cuál eres, del Barcelona o el Real Madrid? Es la pregunta que siempre hacían. Pero claro, por ejemplo, cuando yo les decía, yo soy de Colombia, algunos me decían Shakira. Entonces a mí eso me llamaba la atención. Cuando tú dices Colombia, te dicen Shakira. O sea, la referencia que tienen de Colombia es esa, porque a ellos Colombia les resulta muy lejano. Muchas veces no sabían ubicarlo en el mapa, entonces yo sacaba el teléfono y mira, aquí está Colombia. Entonces la gente que reconocía Colombia la reconocía por la música, por Shakira. Fue la única referencia que hicieron a mi país. España es más fácil, España es el fútbol, ¿no? España Pregunta, es... Luz Helena, una pregunta. ¿Nunca te hicieron una relación con el narcotráfico en Colombia? Jamás. No, Jamás. para nada. Y mira que eso es maravilloso, porque cuando tú trabajas en un barco con europeos, con rusos y tal, y lo único que te van a decir es Pablo Escobar, la coca, no sé qué, o sea, porque yo como colombiana, eso es un tema pues que siempre, sobre todo en mi barco que es internacional, pero tú vas a Irán y nadie te habla de eso, absolutamente nadie. Y eso me pareció muy bonito y claro, cuando me hablaron de Shakira, pues mira, me encantadísima, claro que sí, es lo más bonito que hay. Entonces, con este chico que está en la foto, por ejemplo, él me preguntaba, oye, ¿y tú conoces un cantante que se llama Michael Jackson? Y a mí nos llamó la atención. Íbamos en el carro. Íbamos en el carro y nosotros, claro, ¿te gusta Michael Jackson? Y él iba conduciendo y dijo, sí, 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 espérate, te pongo mi canción favorita. Uy, a mí me encanta. Y yo le dije, pero ya sabes que él ya no está vivo, ¿no? Y me dijo, sí, sí, claro, él murió hace muchos años. Y yo estuve muy triste porque es el mejor cantante del mundo. Y bueno, no me acuerdo qué canción puso, que era de Michael Jackson, efectivamente. Y para mí, eso fue una experiencia súper bonita, como ir en el carro y es como, Dios, ¿cómo nos une un cantante norteamericano, estadounidense? Y yo estoy en Irán y estoy en un coche, estamos por las calles de Shiraz y estamos aquí todos cantando una canción de Michael Jackson, ¿no? O sea, eso para mí fue una experiencia como, la recuerdo mucho, ¿no? Entonces, a ver, ahora te voy a hablar un poco de las fotos. La foto 18 y 19, por ejemplo, esta fue una de las razones por las cuales fue Irán, o sea, que siempre estuvo en mi mente. Esta mezquita se llama la Mezquita de las Mujeres y está en Isfahán. Perdón, está en Shiraz. Esta es una obra arquitectónica que es que tú entras ahí y lloras. O sea, estas fotos fueron tomadas aproximadamente a las 7 de la mañana. Ya sabíamos de antemano que tienes que ir ahí cuando es el amanecer, cuando el sol está saliendo. Entonces, es una mezquita muy pequeñita y le llaman a las mujeres porque es toda rosa. O sea, cuando ves en los vitrales que el sol empieza a reflejarse, tú entras y es una experiencia, pues, uy, no sé, del más allá. O sea, es algo extraterrenal, es algo maravilloso porque es aquí yo, la foto número 13, creo que salgo yo ahí en la foto, que se me y claro, ves que la foto se refleja este color rosado de los vitrales, ¿no? Y es algo absolutamente maravilloso. Entonces, esta mezquita, por ejemplo, no se usa al día de hoy para la oración, es solamente para visita, ¿no? Obviamente, cuando uno entra a estas mezquitas, te tienes que quitar los zapatos, todas están cubiertas por unas alfombras persas absolutamente maravillosas, pero sí, esta fue una de las razones por las cuales fui a Irán. En la foto número 20, esta foto es muy curiosa. Este fue uno de los pocos bares, por decir bares, que vimos en la carretera. Creo que íbamos de Isfahán a Shiraz. Entonces el conductor paró, dijo, mira, aquí tenemos un bar, quiero que conozcas este bar. Entonces entramos aquí y a mí me llamó mucho la atención como este hombre, como su aspecto físico, ¿no? O sea, tenía una barba muy densa y a mí o sea, lo que llamamos en España un hippie, ¿no? A mí me recordó un poco esta forma de vestir un poco hippie que decimos pues en Occidente. Y era un chico maravilloso, nos ofreció, no sé, alguna soda o algún café. Y yo le dije, ay, ¿me puedo tomar una foto contigo? Porque me pareció como muy guapo, o sea, un hombre pues con sí, una belleza
en su rostro y una forma que fue una cosa que me impactó mucho. Tiene unos ojos negros muy fuertes y ese color de pelo negro, ¿no? Y él ahí, pues eso, por eso ahí sale tomándose la foto conmigo, porque él era, y claro, no había nadie en el bar, o sea, lo que te digo, las carreteras son muy solas, entonces, claro, yo creo que no sé si seríamos los únicos clientes en muchas horas, y bueno, fue muy, muy amable con nosotros, hablaba inglés, que porque estábamos allí, que de dónde éramos, qué música escuchábamos. Entonces, sí, son muy curiosos. La verdad que todo el tiempo nos estaban preguntando qué hacíamos, que por qué habíamos escogido Irán. Y siempre la mayoría nos daban las gracias. La gente en la calle te para y te da las gracias y te dice gracias por venir a Irán, gracias por venir a mi país, ¿no? ¿Te gusta? ¿Y te ha gustado? ¿A dónde has ido? ¿Y por qué? ¿No? Entonces, eso es algo, me parece muy, muy bonito y muy inocente. A ver, espérate, te muestro más fotos aquí. La 24. Una pregunta, Luz Helena, Sí. con respecto a eso. No, en tu estancia en Irán, ¿no viste por casualidad alguna añoranza de estas personas con conocer Occidente y ver una especie de sueño americano donde hubiera la posibilidad de mejorar un estilo de vida que ellos tenían? Esa añoranza sí que la sentí en la gente joven, pero más es como una curiosidad. Es esa curiosidad, es decir, uy, me gustaría como saber qué hay al otro lado, me gustaría saber qué hay en Europa. Ellos son gente muy educada, eso también hay que decirlo. O sea, la gente joven con la que tú hablas, oye, pues mira, me gustaría ir a París, o me gustaría ver Europa, o me gustaría ver el Big Ben de Londres, o en fin, ellos tienen esa curiosidad y ver cómo vives allí. Y claro, yo ahí digamos que tal vez sentí como, wow, pues me gustaría viajar, me gustaría salir, me gustaría ir a París. Mucho, siempre te están hablando de la Torre Eiffel, ¿no? Por ejemplo, es algo muy reiterativo, ¿no? Lo tienen muy presente. Ay, qué rico ir a la Torre Eiffel de París. Entonces, yo veo que la gente joven tiene mucho esa curiosidad, pero no es que ellos digan, no es que yo no pueda ir, es que la limitante ahí yo creo que es el factor económico. Es, por ejemplo, este chico, el de la foto, el de Michael Jackson, ¿no? Este chico nos decía, porque era un chico que sabía mucho de historia y de arte y sabía muchísimo. Entonces decía, no, a mí me encantaría ir a Europa, me gustaría ir a Berlín, conocer esas ciudades tan históricas, ¿no? Y él sabía mucho, pero él decía, pero claro, y yo le decía, ¿y por qué no vas? O sea, tú si vienes a España y nos llamas y te mostramos España y vienes a Barcelona y vienes a Madrid. Dice, ya, pero es que, no, no, no. Entonces, claro, yo me di cuenta que era el factor dinero. El factor dinero para ellos, o sea, la idea de viajar al exterior, de ir a Europa y todo esto es como un sueño pues muy, muy complicado y muy inalcanzable, ¿no? Por ejemplo, en uno de los hoteles conocimos a una chica que fue la que nos atendió en el hotel y ella hablaba un poquito español, obviamente hablaba inglés y ella decía que estaba aprendiendo español porque quería ganarse una beca. Esta chica ya había estado en la universidad y ella quería, su sueño era pues eso, ganarse una beca para venir a España y para hacer la universidad o hacer algún estudio de posgrado en España. Entonces, bueno, yo veo que la gente joven, o sea, son todos, o sea, han estado en la universidad, son gente que va a la universidad, tanto hombres como mujeres, y tienen esta curiosidad de decir que me gustaría ver qué hay allí, ¿no? Y saben mucho de lo que hay, o sea, yo creo que son gente, pues, las veo muy instruida. Quisiera saber, siempre digo, a veces digo como, si hablo con gente en Estados Unidos, en pueblos de Estados Unidos, saber cuánto saben del mundo, cuánto saben de Colombia, pues siento que la gente que yo hablé en Irán, la gente joven sabía bastante de lo que hay en Occidente, ¿no? Y son gente muy instruida, ya lo que digo, no solo por el idioma, pero son gente que saben mucho, ¿no? Y tienen esa curiosidad. Entonces, en ese sentido, te llevas pues, una opinión, una impresión muy, muy positiva, ¿no? En esta foto, que era la que quería comentarte, esto es Just. Just es YAZD. Es la ciudad es la ciudad más antigua de Irán, está al sur de Irán, es la última ciudad que visitamos. Es una ciudad que tiene, creo que 3.000 años más de 3.000 años de antigüedad. O sea, esta ciudad era la cuna, es famosa porque fue donde empezó el zoroastraísmo, ¿no? Zoroastro. Sí, Zoroastro, ¿no? Entonces, esta es como, digamos, es una religión minoritaria en Irán
pero todavía hay gente que sigue a Zoroastro, ¿no? Entonces es en esta ciudad donde empezó. Es una ciudad que al día de hoy está, digamos, no mucha gente vive ahí, o sea, es más como la arquitectura la han mantenido, es patrimonio de la UNESCO, entonces obviamente la arquitectura se ha mantenido intacta. Esto es una arenisca roja preciosa, es el tipo de roca con la que construyeron esta ciudad. Y bueno, para mí fue las ciudades más, porque tú sientes ahí, te trasladas totalmente en el tiempo. Perdona, ¿puedo ver las fotos? A ver si vemos alguna otra foto de Just. Por ejemplo, la 27 esto fue una niña que, bueno, fue una niña que nos pareció espectacular y iba muy, porque en esta ciudad la gente iba vestida con muchos colores, ¿no? Entonces, esta niñita la vimos en la calle, estaba con su hermanita y, bueno, representa un poco como las vestimentas de lo que vimos en esta ciudad. Las mujeres, o sea, a diferencia de otras ciudades de Irán, aquí las mujeres se visten con unos colores muy, muy vivos, ¿no? Bueno, esta niña nos pareció preciosa y ella muy feliz se puso para la foto. Déjame ver, creo que la 25 también corresponde a Just. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, vemos unas mezquitas que ya mezclan lo que son los mosaicos, ese color turquesa, el mineral de Turquía es la turquesa, la ves por todas partes, pero ya con este tipo de arenisca, ¿no? Con este color rojizo, esta foto fue tomada al atardecer, ahí estábamos en un bazar, en un restaurante, perdón, con una terraza preciosa, tomando té, sentados en las alfombras. Entonces, bueno, esto es algo muy bonito. Cuando estábamos muchas veces en las terrazas de los restaurantes, la gente se acerca y lo que te digo, siempre te están preguntando, hola, ¿qué tal? Gracias por venir aquí, ¿cómo es tu país? ¿Qué hay allí? O sea, preguntan mucho, son gente muy, muy curiosa. Realmente no hablamos con gente, digamos, con la gente que más hablamos fue siempre con la gente joven. Gente joven, me refiero a gente menor a 30 años aproximadamente. En alguna oportunidad me acuerdo que se nos acercó la madre y su hija. No conseguí rescatar la foto de ella. Me acuerdo que era una mujer preciosa. La madre era una mujer rubia, de ojos azules. Iba con su hija, ¿no? Y nos impactó porque ambas eran preciosas, ¿no? Entonces, la madre, cuando hablamos con ella, yo supongo que tendría, no sé, 40, 50 años y la hija tendría 20. Ella decía que sí, que ella pues no le gustaba el Irán que hay ahora, que sobre todo porque no le gustaba que impusieran pues que la mujer tiene que llevar el hijab, que a su hija no le gustaba llevar eso y que ellos, aunque respetaban la religión y ellos siguen su religión, pero que por ejemplo a su hija no le gustaba llevar eso. Entonces ella tampoco entendía por qué nosotros como turistas teníamos que llevarlo. Entonces eso nos lo decía esta madre, pues. Entonces ella sí decía que le gustaría que su hija fuera al exterior a estudiar y que viviera pues en un país más, que no tuviera este tipo de restricción, ¿no? Pero a lo que voy es que no hablamos realmente con gente mayor. Eh, no sé por qué, realmente yo creo que la gente más curiosa siempre fue la gente joven, ¿no? Entonces, igual, tal vez eché en falta haber hablado igual con alguien, me refiero tipo, yo qué sé, 60, 70 años, ya me refiero a una persona más mayor, pero realmente no hablamos así, tal vez serán más desconfiados o tal vez no se dio la oportunidad. Otro punto curioso de este viaje fue que alguna vez nos perdimos, como siempre pasa en los viajes. Perdona, a propósito de lo que acabas de decir, Luz Helena, tú te refieres a esa restricción pues de andar con la cabeza descubierta, pero entonces en el grueso de las ciudades que viste, especialmente en Teherán, que es la ciudad más grande, es decir, ¿tú cómo viste a la población femenina desde ese punto de vista? Es decir, ¿se sentían molestos por eso? ¿Había mucha vigilancia con respecto a esa prohibición? ¿Qué sucede si había, por ejemplo, una persona en la calle con la cabeza descubierta? Es decir, cuéntanos esa experiencia. Es decir, ¿cómo viste tú eso? Pues lo primero, o sea, siempre nos hablaron o sea, ya desde el consulado nos dijeron que la policía, la moral, como se llama, de Moral Police, está presente, ¿no? Y ellos van vestidos obviamente de civil. Entonces,
nos advirtieron eso, dijeron, aquí los turistas que han sido deportados y que han tenido problemas en Irán han sido porque mujeres, por hacerse la foto, se quitan el hijab y se lo quitan solo para hacerse la foto. Si hay un policía moral en ese momento al lado de ella, pues va a tener problemas y la van a deportar, porque tú en ese momento estás rompiendo una regla que es pues es impuesta, ¿no? Por los ayatolas y por el gobierno actual de Irán. Entonces, no quieres tener problemas, pues no juegues y no te quites el pañuelo. Ahora, ¿qué ves tú en el día a día? En Teherán, efectivamente, ves mujeres, digamos, más vestidas, muy occidentalizadas, o sea, obviamente van con manga larga y con sus pantalones, son faldas largas, pero ya lo ves con una ropa pues más como la que podríamos usar aquí, pero simplemente manga larga con colores y tal, pero siempre van con su hijab. Ahora, ¿qué ocurre? Una cosa que nos dimos cuenta es, por ejemplo, cuando vas a restaurantes, sobre todo de noche o a terrazas, o sobre todo en horarios nocturnos, nos llamó la atención, creo que fue en Teherán, en una terraza que estábamos tomando un té y vimos un grupo que era todo de mujeres, estaban como de mi edad, estaban pues eso, cenando y estaban hablando y riendo y tal, y todas tenían su pañuelo y iban todas muy guapas, muy maquilladas, o sea, muy, muy lindas, y en algún momento las estábamos mirando y veíamos como que se empezaban a echar el pañuelo para atrás, ¿no? Un poquito, entonces era, yo creo que ese acto un poco de tal vez rebeldía o no sé, o solo interpretamos nosotros, es que tú te empiezas a echar el pañuelo y en un momento alguna de ellas incluso lo tenía hasta aquí. Entonces tenía toda esta parte, puedes ver el color del pelo perfectamente, si es rizado, si es liso, o sea, ¿no? Entonces, pero nunca se lo quitan, o sea, nunca se dejan totalmente la cabeza al descubierto. Lo máximo que vimos fue eso. Entonces, yo creo que ellas, lo primero, o sea, lo que sentimos y lo que hablando con la gente joven sobre todo es, no, no quieren, o sea, no se lo van a quitar. ¿Por qué? Porque es como, ¿para qué vas a causar a tener un problema con la policía? Tú no sabes dónde está la policía secreta. La verdad es que yo nunca la vi. Yo, o sea, obviamente va de secreto, pero nunca nadie se nos acercó a decirnos absolutamente nada. Nunca vi que estuvieran hablándole a una chica o que alguien en la calle estuviera diciéndole algo. Nunca vimos eso. Ahora, como lo que te digo, tú sabes que existe, mejor no correr riesgo porque como extranjera y como turista, lo que sigue de ahí es una deportación, entonces, porque eso no lo advirtieron, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese sentido, ahora lo que te digo, nunca vimos mujeres con la cabeza descubierta. Cuando hablas con ellas, yo lo que siento, o mi sensación por lo menos, es que la mayoría o muchas lo hacen porque siguen su religión, porque respetan su religión y porque lo sienten. Si yo quisiera, o sea, si hoy, por ejemplo, en Irán se dijera no es obligatorio llevar el hijab, yo pienso que muchísimas aún lo seguirían llevando, tanto jóvenes como mayores. Esto es una elección personal. Obviamente en la televisión, y yo te digo que hay muchas mujeres que quisieran no llevarlo, eso es una realidad y es lo que vemos. Casualmente, cuando volvimos de Irán, a los 20 días de volver de Irán, fue esta noticia tan que salió en todas partes, que a una chica la mataron porque se había quitado el hijab, ¿no? Esto ocurrió a los 20 días que volvimos nosotros y que fue un símbolo de la represión, pues digamos, que existe actualmente en Irán. Entonces, claro, yo creo que esto sí que existe. Hay muchas mujeres que quisieran no tenerlo, pero también es verdad que cuando hablas con ellas no las veo como, guau, es que esto es horrible, es que no lo quiero llevar, o sea, no, o sea, simplemente dice, bueno, quisiéramos tener como esa libertad, pero no lo sentí como una opresión. O sea, yo antes de ir a Irán, mis compañeros, mucha gente me decía, es que ya verás, ahí las mujeres ni pueden conducir y van caminando detrás de los hombres y un montón de cosas que la gente te dice, nada de eso vi, las mujeres pueden conducir, las mujeres van a la universidad, las mujeres están en cargos públicos, las ves en la televisión presentando noticias. Yo no tuve esa sensación que estuvieran en una opresión y jamás vi a una mujer caminando detrás de un hombre porque absolutamente, yo nunca vi eso. Al contrario, ver en un restaurante en horario nocturno en Teherán a un grupo de 8 o 10 mujeres cenando solas, pues para mí eso dice mucho, porque en otros países musulmanes tal vez eso no es posible. Mismamente en los Emiratos Árabes, creo que el tema de que las mujeres puedan conducir hasta hace pocos años es que esto se ha levantado esta restricción, pero yo en Irán realmente no sentí que las mujeres tuvieran esa opresión en absoluto. Pero claro,
es la sensación como turista. O sea, yo creo que para tener esa sensación más adentrada en la cultura iraní, pues igual tendría que estar yo allí un mes o estar viviendo de forma continua y tal vez tener una mejor percepción, ¿no? De lo que ocurre o de la situación que hay ahora mismo allí. No, tú te refieres, por ejemplo, a un margen comparativo entre Emiratos Árabes e Irán, Ujú. porque Emiratos Árabes, por ejemplo, se conoce en Occidente, pues que es ya muy liberalizado, pero tú nos refieres que en Emiratos también existe esa situación, una Claro, situación de restricción, aún más allá, creo yo, que la mujer sí, anda detrás sí, del hombre en sí, Emiratos Árabes, ¿m? Que claro. realmente que es muy occidentalizado. Claro, ¿M? pero es el aliado estadounidense, es la imagen, pues, claro, Emiratos Árabes es esta imagen, pues, de ir a Dubái, ¿no? Que bien, de ir a Qatar, o sea, los petrodólares, ¿no? Que decimos, entonces, claro, es esa imagen que se ha vendido a Occidente, pero se nos olvida que también es un país musulmán y que hay una opresión a la mujer y que hasta hace muy pocos años las mujeres no podían conducir allí y que bueno, el tema del maquillaje, por ejemplo, entonces eh, se nos olvida eso, pero siempre obviamente se habla de Irán como esa parte satanizada, digamos. Es que es muy complicado porque yo creo que es el tema de los aliados, pues yo lo que, esto ya es mi opinión personal, obviamente, pero creo que la imagen que se vende de Irán en el mundo es desde luego errónea y está muy influenciada por los medios, obviamente, y quién controla los medios principalmente o quién está detrás, es sobre todo Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, yo pues lo veo así y yo por eso quería tener esa imagen desde mi experiencia personal. Yo antes de ir a Irán, tú no sabes la cantidad de comentarios. De hecho, una curiosidad, yo me compré la guía, la Lonely Planet, esta guía que tú tienes de los países donde ves todo antes, ¿no? Es muy famosa, ¿no? Yo la compré y decía, en la portada ponía Irán. Yo esta guía la leí mucho antes de ir allí y la llevaba al barco. Bueno, pues al final tuve que, porque la cantidad de comentarios de mis compañeros, de todo, que yo cómo iba a ir allí, que como mujer, que a ver si me iban a robar, que me podían secuestrar, que si me iban a violar, que mejor dicho, que a quién se le ocurre como mujer a un país opresor como Irán. O sea, entonces llegó un día que me cansé de los comentarios y cogí mi guía y le puse un papel blanco, la forré en un papel blanco para que nadie viera que ponía Irán, porque me cansé de los comentarios y de la cantidad de cosas que tenía que aguantar. Y hoy, cuando hablo con Verónica y con Pablo, mis compañeros de viaje, o sea, nos duele mucho lo que está ocurriendo. De hecho, de los primeros lugares que bombardeó Israel en esta guerra horrorosa fue el Palacio de Golestan, está en Irán. Es patrimonio de la humanidad de la UNESCO y es un palacio que le llaman el Palacio de los Espejos. Es una cosa espectacular, un palacio enorme, por dentro pues eso todo en espejos, da unos colores maravillosos con vitrales, ahí, bueno, es una cosa indescriptible, tiene unos jardines preciosos que me recordaron mucho a los jardines de la Alhambra en Granada, así con estos arcos y con fuentes y con esculturas, y este palacio está destruido, o sea, fue de los primeros objetivos de Israel en los bombardeos cuando empezaron, ¿no? Pues es que aquí creo que no tengo la foto de este palacio. Es que claro, como cogí las fotos, pues en la foto número 30, claro, este es en las afueras, en la parte donde están claro, ahí no se aprecia el tema de los espejos que comento, pero estos son los jardines afuera y aquí se ven, bueno, aquí la gente simplemente, mucha gente va porque hay unos jardines enormes, entonces aquí son los locales, van ahí pues a descansar, a dar un paseo, pero claro, estábamos nosotros de turistas, ¿no? Entonces, en este palacio, pues fue muy bonito porque se nos acercaron unas niñas de colegio, estaban en una excursión y me hablaron a mí y me dijeron, ¿de dónde eres? No, de España. Ay, ay, entonces la profesora vino y me dijo, mira, te podemos hacer una entrevista para mostrarme en el colegio de las niñas. Y yo, claro, claro, yo súper contenta, obviamente. Entonces me hicieron, nada, era con el teléfono, me preguntaron pues que de dónde era, qué hacía, y por qué has venido a Irán, qué te parece nuestro París, por qué ciudades has estado, no tenías miedo cuando venías a Irán, eso lo preguntó, por ejemplo, la profesora, ¿no? Entonces, yo creo que ellos son conscientes de su imagen en el exterior, de tal vez cómo se les percibe en el mundo, ¿no? Porque
o sea, si es algo como que te preguntan mucho, ¿no? Y no tenías miedo, ¿y por qué viniste acá? ¿Y por qué elegiste mi país? ¿No? Y te gusta, pero te gusta y te has sentido bien y te ha pasado algo. No pasa absolutamente nada, nunca me sentí más segura. Esto lo compartimos los tres, ¿no? Como esa sensación que tú sientes y te arropan y te abrazan, o sea, no es que te abracen, pero con su actitud hacia nosotros es que te dan las gracias. Y muchas veces ibas por la calle y te decían gracias. No se paran a hablarte, te decían gracias por venir, gracias. O sea, eso no me ha pasado en ningún otro lugar del mundo y mira que he viajado bastante, pero esa forma de recibir a la gente de afuera es maravillosa. Y una vez que te decía que nos perdimos en un pueblo muy pequeñito, ya yendo hacia allá, hasta hacia el sur, nos perdimos, no encontrábamos el hotel, salimos a caminar y nos perdimos. Ahí la gente no hablaba casi inglés y estábamos caminando y claro, ahí el tema del internet es muy complicado, creo que no, siempre era con el wifi de los hoteles, pero no teníamos plan de datos. Entonces, claro, nos perdimos y empezamos a preguntar, la gente no habla inglés y decían, ay, no sé, o sea, era todo con señas. Al final un señor le mostramos que queríamos ir a este hotel, lo escribimos y le dijimos, este hotel, claro, en inglés, no entendía nada. El señor nos dijo que esperáramos, nos quedamos ahí, estábamos súper cansados, el señor vino en su carro, traía a su mujer adelante y nos sentamos los tres atrás. Y nada, nos subimos y eso, el señor nos llevó hasta la puerta del hotel. En el trayecto, la mujer de él sacó de una bolsita lo que se denomina un pepino, ¿no? Un pepino verde, son unos pepinos chiquitos que ellos comen mucho el pepino así crudo como quien come unos cacahuetes, no sé. Y sacó el pepino, sacó 3 pepinos pequeñitos y nos lo dio la mujer, o sea, como, toma, o sea, como un detalle bonito, ¿no? Como en vez de ofrecerte una chocolatina, ella nos ofreció pues de su bolsito, tenía 3 pepinos y nos lo comimos ahí en el carro. O sea, es que tratan de, no saben cómo hacerte sentir bien, o sea, eso fue un detalle precioso. Entonces, de ahí nos llevaron al hotel, ninguno hablaba, ellos no hablaban inglés, nosotros no hablamos farsi, Verónica, mi amiga, tenía unas frases básicas en farsi, ¿no? Como, hola, me llamo tal, tal. Y estábamos ahí los tres intentando, pero claro, esto es un idioma pues complicadísimo, pero intentamos decirles como gracias, estamos muy contentos de estar aquí y ya, y nos llevaron a la puerta del hotel y ya. Intentamos darles dinero como por pagarles y dijeron, no, o sea, no queremos dinero, no queremos nada, o sea. Entonces, pues bueno, eso también fue otra experiencia bonita con la gente de allí. Entonces, bueno, como digo, en general nos quedamos con esa sensación. Otra pregunta, Luz Helena. Sí. Eh, ¿Qué impresión te dio la imagen que tienen ellos respecto a Estados Unidos y su relación con Irán, ¿no? Y cómo asimilas eso al nacionalismo iraní. Pues mira, esto es, o sea, es curioso sobre eso, yo creo que lo sentimos sobre todo en Teherán, hablando con la gente y así, la imagen de Estados Unidos no es buena, no es positiva. Obviamente lo ven como un país represor, como ellos, o sea, ellos tienen conocimiento y la idea que se tiene de Estados Unidos es como un país que genera guerra y que provoca la guerra, ¿no? Hay que recordar que la embajada de Estados Unidos en Teherán fue cerrada hace bastantes años y Sí, nosotros visitamos esa embajada. No pudimos entrar porque o sea, como como si fuera un museo, pues, hay un día a la semana que cierra. Yo no sé si era un lunes o un martes, no recuerdo bien. El día que fuimos era el día que cerraba las visitas, pero estuvimos al frente, o sea, toda esta embajada de Estados Unidos, obviamente al día de hoy es un lugar de visita, es un lugar para conocer, pues como si fuera un museo. Todo lo que son las afueras impacta muchísimo, pero muchísimo porque tienen un montón, por ejemplo, hay un muro que es todo con calaveras, todo. Y pone, esto es Estados Unidos, ¿no? This is USA. Luego hay otra parte que, por ejemplo, hay un montón como no grafitis, porque no son grafitis, pero como de dibujos en los muros, todo lo que rodea la parte de afuera de la embajada, y son impactantes. Por ejemplo, había un Mickey Mouse con el símbolo de la muerte. Luego otro dibujo, por ejemplo, era la Torre de la Libertad
¿no? La Estatua de la Libertad, perdón, y con la mano pues rota y con un arma. Entonces, claro, son un montón de dibujos de símbolos estadounidenses, pero todo en torno a la muerte, a la sangre, a la guerra, a lo que representa Estados Unidos. Y había un edificio al frente donde se ve que era un edificio enorme, eran como 10, 20 plantas y todas las ventanas ponía Estados Unidos es el asesino, Estados Unidos es muerte, es el Estado opresor y todas las ventanas de ese edificio había carteles enormes donde había mensajes de este tipo, ¿no? Entonces, cuando hablabas con la gente, decían, muchos nos decían, no queremos que vuelvan a abrir esta embajada nunca, no los necesitamos, no los queremos, es un país que mata, es un país de guerra, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la sensación que cuando nombras Estados Unidos tienen ellos y no les, o sea, ninguno te dice que quiere ir allí, ninguno quiere conocer ese país, o por lo menos nunca nos lo dijeron a nosotros. Y yo creo que la única referencia positiva a Estados Unidos fue la anécdota de Michael Jackson, ¿no? Del chico este, pero quitando Es eso. decir, el sueño de ellos es ir a Europa, mas Así. no a Estados Unidos. No, a Estados Unidos no, yo no, por lo menos a nosotros nunca me dijo quiero ir a Estados Unidos, no. O sea, hablan mucho de Europa, como te digo, saben mucho, pues eso, que si París, que Berlín, España, pero ninguno jamás mencionó Estados Unidos. Y lo que te digo, fue muy interesante, me hubiera gustado mucho conocer el edificio, lo que fue la embajada de Estados Unidos en Teherán, pero pues no la pudimos visitar. Pero ya lo que son las afueras, los dibujos, los murales que hay, impactan mucho porque es una crítica directa, pues yo nunca he visto esto de esta forma tan impactante, ¿no? A Estados Unidos. Y bueno, al final eso yo creo que, bueno, me pareció que es interesante, pero Ahora, ninguno. otra pregunta que me parece importante. ¿Cómo es la sensación que tú recibiste con respecto al respeto a los ayatolás? Si les tenían temor o respeto a los ayatolás. Yo la sensación que tuve es de respeto, de muchísimo respeto. El ayatollah, la imagen bueno, de este que mataron, ¿no? Está presente por todas partes, ¿no? En este sentido, yo creo que esto es como lo que podría ser este tipo de propaganda viniendo del propio gobierno, ¿no? O sea, la imagen del ayatollah está en las calles, está, pues, de los ayatolás están todas en las carreteras, está en el comercio. Tú vas, por ejemplo, a un hotel a hacer el check-in en el hotel, en la recepción, y lo primero que vas a tener en la parte de atrás es la foto, pues, del ayatollah. O sea, está presente en todas partes. Es como omnipresente, ¿no? Es como casi un dios, pues. Entonces, yo creo que en ese sentido es una imagen muy respetada y no se habla. O sea, yo realmente nunca nadie nos dijo, uy, no, es que no, nada, yo creo que es un respeto, tal vez ese respeto es un respeto, pero también es un miedo de hablar en público sobre lo que tú realmente opinas de él, y claro, y mucho menos con extranjeros, porque al final no sabes qué pueda pasar o a dónde vaya esta información, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que por lo menos en mi experiencia como de viaje nadie nos habló de esto y sí que está presente en todas partes. O sea, no hay un día que tú te levantes y camines por Irán y no veas una foto de él por todas partes. Bueno, muy bien eso. Uh-huh. Bueno, entonces, en general, Luz Helena, tu sensación de conjunto sobre Irán, ¿cómo la resumirías? Con respecto a, por ejemplo, a los derechos de la mujer, con respecto a la vida en Irán, con respecto a la sensación de bienestar que puede tener una sociedad. Yo la sensación que me llevé fue mucho mejor de lo que me esperaba, y me refiero pues a la idea que pues se tiene en Occidente, en Europa, ¿no? Sobre este país. Mm, yo considero que es una sociedad muy educada, o sea, yo la sensación que me di es una sensación con un nivel educativo alto, donde el nivel de alfabetización es muy alto, donde no vimos nunca en ninguna parte
mendicidad, o sea, no ves gente en la calle durmiendo ni pidiendo dinero, ni vimos miseria, y mira que viajamos mucho, o sea, que no es que tú digas, no, es que en Teherán porque es la capital, no, es que fuimos, o sea, recorrimos muchos kilómetros hacia el sur, o sea, fue un viaje de 15 días viajando por carretera, y realmente no, o sea, no, en absoluto, yo no vi pobreza, no vi miseria, o sea, obviamente ves, pues, sí que claro, ves en los pueblos, pues tal vez un nivel de vida más austero. En Teherán, pues veía zonas donde se veían que eran barrios tal vez de gente con más dinero, casas más lujosas y otras zonas más modestas, pero eso como en todas partes. Entonces, lo primero que yo creo es una sociedad, pues, con un nivel educativo alto. Para mí dice mucho de un lugar que tú vayas y que, por ejemplo, que todo el mundo te hable en inglés. Eso pues no en todos los países se ve. Mismamente yo siempre digo, tú vas a España y vas a pueblos de España y si vas a hablar en inglés lo tienes muy mal y en muchas Aún ciudades de más gente España. que todavía no sabe leer y escribir. En España Claro, todo. exactamente. Y estamos hablando de España, ¿no? De Europa. Sí, Entonces, sí. esa es la referencia. Entonces yo comparo pues lo que viene Irán y digo, pues mira, eso es algo muy positivo. Obviamente, el tema de la mujer, pues yo como iba un poco como con esa idea de no, que se iban a caminar detrás de los hombres, que la mujer está oprimida. En absoluto me llevé esa sensación. La sensación que me llevé fue de una mujer pues normal, simplemente va con su pañuelo, pero en su forma de vestir, obviamente si vas a las ciudades sagradas, pues la gente respeta eso. En estas ciudades sagradas como Com, la primera que vimos, eh, obviamente ahí no vimos mucha gente joven, ¿no? Entonces, tal vez yo puedo pensar que sería como algo equivalente, que tal vez hoy la gente joven ya no va tanto a misa en la iglesia, por decir algo, y que igual ves más, o como hablo de España, claro, o por ejemplo que la gente que sigue la Semana Santa y todos los cultos de la Semana Santa es tal vez gente más mayor y tal vez menos gente de 20 años, tal vez esto generacionalmente va cambiando, ¿no? Y puede ser que en Irán pase algo similar, o sea, cuando íbamos a estas ciudades tan sagradas y todo esto, pues ves gente más mayor y ya sea en las calles de Teherán o en las ciudades más vibrantes, pues como Shiraz, ves mucha gente joven y chicas jóvenes en la calle y vestidas pues de una forma muy normal, o sea, simplemente pues obviamente de manga larga y todo esto, pero yo no sentí, no tuve esa sensación de una mujer maltratada ni oprimida, y claro, esa fue la sensación que tuve en lo que vi. Ya obviamente no sé lo que ocurre en sus casas o como a nivel de familia, o sea, esto obviamente ya sería un estudio, digamos, sociológico mucho más profundo, pero esa sensación que uno se lleva es diferente. Por ejemplo, no sé, yo, digamos, en Marruecos tal vez sentí que la mujer está un poco más, o sea, en ciertos lugares de Marruecos que están como más aisladas, o por ejemplo que tú vas a un restaurante y las mujeres se sientan en una parte y los hombres en otra, o están separadas en los restaurantes. Eso, por ejemplo, lo vi en Marruecos, ¿no? Entonces, yo eso no lo vi en Irán, o sea, las mujeres y los hombres están mezclados y yo no veo que las mujeres se les haga a un lado en lugares públicos o en los restaurantes, los buses, por ejemplo, el transporte público. No hay buses de mujer, yo no vi, o sea, no, nosotros no cogimos transporte público, pero simplemente porque sentíamos que nos íbamos a perder, porque va mucha gente en el transporte público, en los autobuses, pero no por miedo. Por ejemplo, tú en la India tienes vagones de tren y autobuses exclusivamente para mujeres, ¿no? Los rosados, de color rosa. Yo esto no lo vi en Irán. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que es más como esa idea que se tiene, pero claro, no hay que olvidar que el gobierno el gobierno actual, después de la revolución islámica, no deja de ser un gobierno restrictivo. O sea, yo no voy a negar esa realidad, no voy a negar que tienen una pena de muerte, que tienen una policía de la moral, ¿no? Entonces, y que yo sé que las penas los castigos por romper sus códigos obviamente pueden ser pues extremos. O sea, no hay que negar esa realidad. Lo que pasa es que, claro, yo todo lo que he hablado es desde mi experiencia como turista y como visitante del país. Entonces, claro, lo que yo vi fue extremadamente positivo frente a la idea preconcebida que yo tenía. Entonces,
y lo que te digo, la forma como fueron, esa forma tan amigable, esa forma de ser bienvenidos a todos los lugares que fuimos, que siempre nos llevaban a todas partes, donde no tuvimos nunca una mala experiencia con nadie. Claro, hablan mucho de la parte de los espías y todo eso, pero yo realmente no, eso no lo percibí en ninguna parte. Mm, no, realmente no. Por ejemplo, en algún momento yo quería ver las alfombras persas y fuimos a una tienda de alfombras persas y de hecho compré una que está en mi apartamento en Pamplona y él era el único lujo que yo quería comprarme, ¿no? Entonces, claro, en un momento dado cuando tú vas a estas tiendas, pero yo creo que como en todas partes, saben que eres turista, quieren aprovecharse de la situación, tal vez no tienen muchos turistas y te vienen muchísimos y te hostigan y viene mucha gente y te habla y entonces en momentos dados no sabes si te están tratando de timar o si te están... Entonces esa sensación fue el único momento en el que me sentí como incómoda. Pero yo, bueno, como si vas aquí, yo qué sé, a las playas de Cartagena y te vienen un montón, que si la trencita, que si no sé qué, o sea, este tipo de hostigamiento tal vez lo ves en cualquier lugar, ¿no? Y que te puedan timar, te timan en todas partes, ¿no? Al final, pues, no ocurrió nada negativo. Compré mi alfombra persa, hecha de hilo de seda, ¿no? Es muy bonita. Entonces, pero bueno, siempre pues tienes que andar con cuidado, claro, yo creo pero que fue la única experiencia un poco, tal vez que te sentiste un poco incómoda en algún momento, pero como mujer nunca me sentí incómoda como mujer en ningún momento. Íbamos dos mujeres, Verónica y yo y Pablo, nuestro amigo, pero para nada, o sea, lo que te digo, en general tuve una experiencia muy positiva. Por ejemplo, yo en aquel momento fumaba, entonces, claro, el tema del cigarrillo siempre es un tema, pues, que depende del país que vayas. Yo siempre pregunto mucho, porque puede estar muy mal visto que una mujer fume, ¿no? Entonces, yo siempre preguntaba y me decían, bueno, no es que esté mal visto que la mujer fume, sino que en general la gente no fuma mucho en Irán. Entonces, en general, el cigarrillo está visto de una forma negativa, ¿no? Entonces, siempre me decían como, si vas a fumar, vete a esa esquina o trata que sea en un lugar que no se te vea mucho, pero simplemente porque no está muy bien visto en general. Entonces, al ser turista, pues es mejor que no tengas, pues que nadie te diga nada. Como curiosidad, me acuerdo que en todas partes en Irán hay ceniceros en determinados puntos de la ciudad, que son como el gobierno o algo así. Entonces, claro, son unas ciudades muy limpias, no ves nada, ni una colilla, ¿no? Cosa que en España, pues, si has estado en España, ves que hay colillas por todas partes. Entonces, claro, siempre estás haciendo como estas comparativas. Y bueno, si yo quería en algún momento fumar, pues yo siempre preguntaba, te decían, pues mira, como vete a un lugar que no sea una calle muy céntrica o tal, pero nunca, o sea, nunca nadie me dijo nada, ni me sentí atacada, ni en absoluto, o sea, nadie, ¿no? O sea, quiero decir, entonces, en general, yo no tuve ninguna experiencia negativa, ni como mujer, ni como turista, ni como eso, como visitante, todo lo contrario. Y la imagen que yo vi de la mujer, pues en general fue mejor de lo que me esperaba, pero claro, siempre con cautela, yo creo, porque para hacer un análisis más profundo, pues yo creo que habría falta volver y pasar un tiempo mucho más tiempo, ¿no? Y ver las cosas más en detalle. Nosotros siempre decimos que queremos volver, nos Eso gustaría te iba a volver. preguntar, si añora regresar a Irán. Ah, sí, claro, sí. Nuestro proyecto, obviamente, claro, ahora, pues bueno, pero siempre decimos que queremos volver al norte de Irán, que claro, que es la parte más montañosa de los paisajes, donde hay pistas donde la gente va a esquiar en invierno, ¿no? Entonces sí que queremos volver a ver porque lo que vimos, este viaje que hicimos fue el viaje, pues eso, de la Ruta de la Seda, de Persépolis, un poco la parte histórica de las mezquitas, de las ciudades, pues antiquísimas de que tiene Irán, y el próximo viaje ya quisiéramos hacerlo al norte, que ya es el viaje de los paisajes, de las montañas, pues es un viaje, digamos, yo creo que más de ver, pues eso, los lugares más inhóspitos que tiene Irán, ¿no? Y de hecho yo sé, porque lo he leído, que la gente que le encanta el tema de las motos o que viajan mucho en moto, tengo un compañero, por ejemplo, que en España, que hace parte de un grupo de moteros, como se llama en España, ¿no? Y grupos de gente que es aficionada a las motos y hacen motos por Europa
y tengo un compañero que hizo un viaje hasta Irán, desde España, en moto, ¿no? Y es por el norte de Irán, entonces es algo que es curioso, ¿no? Para que algunos europeos que tienen esta afición, pues van al norte de Irán a hacer viajes en moto, ¿no? Para nosotros sí, simplemente quisiéramos volver y sobre todo por la gente. Lo más bonito que tiene Irán es la gente y bueno, sí, sí dijimos los tres que nos gustaría volver. O sea, si a mí alguien me Muy dice bien. vámonos a Irán, o sea, lo pienso 2 veces, volvería, muchas Bueno, veces. muy bien, Lucilena, no, muy gratificante, muy ilustrativo todo lo que has descrito. Me Ujú. parece que va a ser de mucho valor para el grupo, la información que nos has dado, no solamente desde el punto de vista de tu profesión, sino de tu experiencia por Irán, porque nos da una visión, pues, un poco distinta a la de Occidente, es la Sí, realidad. Como dices tú, con las restricciones lógicas, pues, de que es un viaje de 15 días, pero de todas maneras claro. da unos puntos muy importantes para empezar a tener al menos una visión distinta de lo que realmente es Irán y lo que nos muestra Occidente, ¿no? Exactamente, y una cuestión también curiosa, allí ellos manejan mucho, bueno, el tema de las redes sociales, o sea, Facebook no lo vi presente, pero ellos sí que, la gente con la que hablábamos siempre nos preguntaban, ay, ¿tienes Instagram? El Instagram es la única red social que yo vi que ellos allí como que siguen, y de hecho, yo cuando volví a Irán, yo tenía un montón, como 10 personas en el Instagram que venían de allí, gente que en la carretera te preguntaba, o los guías, ¿no? Y yo de estas personas conservo el contacto con 4, que bueno, ya han pasado 4 años, pero eso, por ejemplo, el guía este, ¿no? El de Michael Jackson, él me suele escribir mucho. Y claro, yo les escribí cuando estalló la guerra, pero no he tenido respuesta. Yo supongo que debe haber como una apagona. El tema del Internet seguramente está totalmente bloqueado, ¿no? Entonces no he tenido respuesta, pero quiero pensar que están bien y estoy segura que estarán bien. Pero sí, este es el tema, ¿no? El tema de un gobierno, pues, autoritario y restrictivo que no hay que dejar de ver lo que hay, ¿no? O sea, pero yo creo que a pesar de esto es una sociedad, pues, avanzada, es un país, o sea, recordemos que era un país muy avanzado, o sea, cuando yo veo las imágenes de Irán antes del año 79, era como una ciudad de Inglaterra, como un Londres, o sea, las mujeres iban vestidas pues en minifalda, la gente vestida normal, una sociedad muy, muy educada, muy instruida, pero claro, es el tema de esta restricción islámica que hay al día de hoy. Y bueno, yo quisiera pensar, yo lo que no acepto, o sea, y esto ya es de mi experiencia personal, es obviamente que venga un país externo y decida pues que que esto está mal y yo mato a este y ahora tienen que hacerse las cosas de acuerdo a mis reglas, ¿no? O sea, estoy totalmente en contra de eso y rechazo absolutamente lo que ha hecho Estados Unidos con Irán. O sea, me parece totalmente inaceptable y quiero pensar que el país, claro, veo que la continuidad de los ayatolás sigue, ¿no? Que un poco esta continuidad, pero es muy incierto lo que va a ocurrir en el futuro. Obviamente, yo siempre estaría a favor que haya una libertad a su población, pero que venga del gobierno de ellos, no de un gobierno extranjero, evidentemente, ¿no? Y me gustaría ver, pues, que sea una elección, por ejemplo, de la sociedad y de la población, lo como se quieran vestir y lo que ellos quieran un poco hacer, ¿no? Que no sea por una imposición religiosa. Pero Muy bueno, bien, veremos. muy bien, Luzlena. Perfecto. Lucho, ¿qué quieres Mm, preguntar o qué quieres decir? No, yo quiero comentarte una cosa, y Ujú. es Ah, que esta es una visión diferente a la que uno está recibiendo diariamente a través de los medios. Es decir, Sí. que los medios, en vez de informar realmente, que informar se trata es de describir cosas de manera objetiva, lo que Ujú. hacen es eh, una labor propagandística Sí, negativa sí. para un país como este. Y cuando uno, por ejemplo, ve la charla de Luz Helena, una persona que estuvo allá, hombre, yo veo que las descripciones que tú has hecho son muy positivas desde el punto de vista de que narran la realidad. Es Ujú. decir, y cuando ha expresado un concepto, tú dices, a mí me parece esto. Y mi concepto es este. Y yo creo que esa es una diferenciación importantísima entre lo que es informar y lo que es el concepto. Y nosotros realmente muchas veces lo que hacemos es
tragarnos entero lo que no es que lo que nos informen, sino la opinión de otro que disfrazan de informe. Aquí, por Absolutamente. ejemplo, estamos viendo una cosa que es la realidad. Es decir, Ujú, una cosa es la vida del pueblo ujú, y también está incluido, hombre, un gobierno que es de teocrático, es ujú, decir, lo que gobierna es la religión ujú, y uno no puede esperar de un gobierno religioso una cosa como la que está ocurriendo, simplemente. Ahora, ujú. otra vaina es que le empiecen a uno a tergiversar la realidad Claro. y, y esas tergiversaciones sean la información que uno da por cierta, por veraz, por real. Eso. En todo caso, a mí me ha gustado mucho escucharte, Luz Helena, y te voy a decir una cosa, eso es, este, yo no tengo con qué pagarte como los iraníes no pueden ir a Europa porque tú lo que nos has hecho es transportarnos en estos minutos a esa realidad, lo cual te estoy enormemente agradecido. Gracias. Y No, sí, muy, respecto muy bien. a lo que tú me comentas, yo también creo que, o sea, yo al tener el trabajo que tengo, a trabajar con gente de tantos países, al haber viajado, o sea, aunque yo tenga pasaporte español, yo jamás he dicho que soy española ni se me ocurre porque no lo soy. Yo siempre hablo de Colombia y siempre voy con Colombia de frente y amo a mi país, pero desafortunadamente siempre estás con este tema, como estamos hablando, la realidad, la propaganda, cómo se vende el país, las cosas que se dicen en el exterior. Entonces yo creo que yo misma, como colombiana, tengo que estar todo el tiempo derrumbando todas esas ideas preconcebidas de lo que es Colombia, que no es solamente cocaína, narcotráfico, Pablo Escobar, no sé qué, que hay más cosas. Entonces siempre tienes que estar explicando a la gente, aclarando a la gente. Y claro, al trabajar yo en un entorno tan internacional, incluso yo he llegado a un punto en que te tienes incluso que llegar casi al punto del conflicto, ¿no? Porque yo no admito que me hablen cosas que no son de mi país y cuando tú estás trabajando con gente de tantos países, pues yo respeto tu país y yo jamás voy con ideas preconcebidas de ningún país. O sea, yo tengo, es algo para mí muy importante. Entonces, como yo, como colombiana, tengo que sufrir con eso, o lidiar con eso. Entonces, para mí eso es tan importante haber ido a un país como Irán, haber estado en Cuba con mi papá hace unos años, que lo mismo, hay un montón de ideas frente a Cuba y tú llegas acá y bueno, es otra historia. Yo en junio, como le contaba a mi tío, voy a ir a Rusia, ya tengo los vuelos, llevo aprendiendo ruso 2 años y esto por la idea, por las relaciones de amistad tan bonitas que he creado en el barco con la gente de Rusia, con los rusos. Son gente muy leal, unos amigos estupendos, una gente maravillosa y de ahí surgió una curiosidad por aprender ruso. Entonces dije, voy a aprender ruso. Ah, pues mira, es un idioma muy complicado y me atrae mucho. Y después dije, pues quiero conocer Rusia. Y ahora, claro, Rusia es un país que al día de hoy, pues tiene la Mira, imagen que tiene en el exterior. Y yo digo, no, los rusos son una gente maravillosa. Pero claro, yo conozco 4 o 5 en el barco, son mis amigos, pero yo quiero, ahora tengo esa curiosidad de ir allá y quiero ir allá y me voy en junio, voy a estar aprendiendo ruso 2 semanas en una academia y luego por las tardes me voy a ir a conocer San Petersburgo y Moscú. Entonces, claro, yo lo que quiero es llevarme esa imagen de la gente del país y si ellos me dicen a mí que es seguro ir, que no va a pasar nada, pues yo les creo a ellos y no me creo todo lo que me dice la televisión y la prensa. Y obviamente cuando tú dices que vas a ir a Rusia un día como hoy, pues tienes que un montón de comentarios, ¿no? Entonces, claro. pero bueno, Pero para mí es fíjate una cosa, nuevamente una imagen que sintetiza todo. De acuerdo a lo que nos comentaste, para los iraníes, Colombia es Shakira. sí, Ahí está resumido todo. sí, sí, eso es algo muy bonito. En Eso es Irán, algo muy bonito. en Irán, Sí. Colombia es Shakira. O Sí. Shakira es Colombia. Yo no sé cómo sería la cosa, pero bueno, eso ya es un tema filosófico que se lo dejo Sí, a Iván. sí, Bueno, sí, claro que nuevamente, sí. Luz Helena, qué bacanísimo, bacanísimo. Bueno, Carajo, muy bueno, rico, rico, sí, rico, rico, sí, Lucelena. Así. Haberte aprovechado esta estancia en Colombia. ¿Mm? Ah, sí, claro que sí. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Y bueno, si en algún momento quiere, o sea, ya si yo estando que esté en España, en mi periodo de estar en casa, si quieren, cuando vaya a estado en Rusia o lo que sea, les puedo hablar pues de algún otro paseo o lo que sea, ya podemos cuadrar Muy y yo con bien, mucho gusto, pues encantada. perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, Lucelena. Bueno, Ha sido gracias a un placer. ustedes.